Hola, buenos días o buenas tardes a todas, a todos. Quería compartir con ustedes hoy la cuestión de lo que llamamos el positivismo criminológico. Vinimos haciendo un recorrido acerca de las diferentes formas de castigar a lo largo de la historia. Llegamos a la Revolución Burguesa y en la Revolución Burguesa se resuelve a lo largo de los años, de un proceso de muchos años, pero digamos, se resuelve castigar sobre el bien que todos llevamos en igual medida, independientemente de nuestra condición, que es la libertad, y entonces la cárcel alcanza esa centralidad en el castigo que ya hemos comentado. El positivismo criminológico parte de esa circunstancia, ¿verdad? Porque los positivistas, cuando van a analizar a los delincuentes, bueno, los van a buscar a las cárceles, donde ya estaban. Esta ya es una primera decisión, ¿no es cierto? Pensar que los delincuentes son los que están en la cárcel. ¿Qué es lo que pretende el positivismo? Quiero ayudarme con unas diapositivas que, que me parece que nos van a ayudar a pensar esta cuestión, que es la que está acá. No, es esta. Em, Bien, a finales del siglo XIX, entonces, hay una cierta preocupación por explicar las motivaciones de la conducta transgresora. Es decir, el positivismo lo que busca es explicar el delito. ¿Por qué se producen eh, por qué se producen los delitos? ¿Por qué hay personas que delinquen? Esta es la pregunta inicial del positivismo. Tiene importancia la mención del positivismo porque es toda una idea acerca de cómo funciona el conocimiento y la ciencia. El positivismo piensa que lo que es central para la ciencia son los hechos y entonces que el discurso científico es la suma del conocimiento. Hay otros conocimientos, el conocimiento popular, el conocimiento técnico, bueno, saber hacer algunas cosas, pero el sumum del conocimiento, el conocimiento propiamente dicho, es el conocimiento científico, y todos los demás se validan contra el conocimiento científico. La religión es un modo de conocimiento también, pero sus afirmaciones se validan contra el discurso científico. Esta sería la pretensión del positivismo, pretensión que no ha muerto, digamos. Eso continúa para algunos pensadores de la misma manera. Bueno, entonces, volviendo a la última parte del siglo XIX, nuestros pensadores positivistas quieren explicar el delito. Y entonces se dirigen a las cárceles y estudian a los delincuentes y encuentran algunos rasgos comunes a todos los delincuentes. La insensibilidad moral, es decir, para los delincuentes los preceptos de la moral cotidiana no tienen mayor valor o tienen un valor distinto, se mueven independientemente de ellos, son impulsivos, tienen una gran impulsividad, entendido esto como la falta de pensamiento, de mediaciones entre la idea y la acción. Se me ocurre y actuar es más o menos el mismo acto, esa es la impulsividad explicada de un modo casero. La imprevisión de las consecuencias de los actos, parte de lo mismo, actuar sin prever las consecuencias. Y lo que observaban también es la falta de remordimiento, es decir, aún personas habiendo hecho cosas atroces no se arrepienten o no les remuerde la conciencia. ¿No? No tienen ese sufrimiento moral que deviene de la conciencia de haber cometido un gran crimen. Y después, lo que se observa en general
es una cierta incapacidad intelectual. Cierta incapacidad intelectual. Em, Aparece la figura del delincuente nato. El delincuente nato es, para Luigi Ferrarese, que es el que inventa la figura, es alguien que nace predispuesto al castigo. Em, y además es reacio a la recuperación moral. Es una persona que nació para el delito. ¿Cómo se entiende esta articulación, este concepto? Bueno, eh, en aquellos años había una gran preocupación eh, por la eugenesia. La eugenesia, como su nombre lo indica, quiere decir buen origen o buenos genes. Y deviene de la observación de que, bueno, así como se pueden mejorar las razas de animales, por ejemplo, los caballos, las razas de caballos pueden ser mejorados. Si queremos caballos de carrera, los criadores pueden hacer cada vez mejores caballos de carrera o caballos para trabajar, caballos cada vez más dóciles y más fuertes, en fin. Entonces, y bueno, ni hablar de las plantas, ¿no? Hay plantas que nos gustan más, otras menos, se puede hacer determinadas combinaciones para que tengamos las plantas que queremos y las que nos gustan más. Bueno, si esto se puede hacer con las plantas y los animales, también se puede hacer con la especie humana. Y entonces aparece acá una preocupación de los gobiernos y de una fuerte corriente de pensamiento que tenía que ver con mejorar la raza. Esto hoy nos parece eh, medio catastrófico como pensamiento, pero sin embargo a finales del siglo XIX la literatura científica estaba plagada de estos conceptos relativos a la mejora de la especie, la mejora de las razas, cuál es la mejor raza, discusiones acerca de las razas originarias, en fin. Así que bueno, en ese marco de ideas, eh, los, aparece no, se trabaja sobre un concepto que son las taras. Las taras son como detenciones en el funcionamiento del individuo, en el progreso del individuo. La idea central es que la ontogénesis repite la filogénesis. En cada individuo de la especie se repiten de manera acelerada, pero paso por paso, los pasos que dio, las fases que atravesó la filogénesis. Y entonces, en este proceso de desarrollo, bueno, puede haber incidencias ambientales y entonces se producen máculas, detenciones, fijaciones en el desarrollo. Y entonces estas fijaciones y detenciones luego producen efectos indeseables. Estas son las taras, y los tarados son los individuos que han tenido taras. Bueno, eso le permite a nuestros positivistas describir a la delincuencia como una locura moral. Es una locura moral. La locura es el alejamiento de la realidad, ¿no? Es la alienación frente a la realidad. Em, la delincuencia es el alejamiento de la realidad moral, de la realidad compartida. Y, y bueno, esta simetría, esta analogía, permite a los positivistas entender la delincuencia a la manera de una enfermedad. En esto tiene mucho que ver con que la mayor eh, un grupo importante de ellos eran médicos y entonces eh, aplicaban el método que la medicina utilizaba y utiliza aún hoy, que es la explicación de la enfermedad, describiendo su etiología, buscando sus causas, estudiando su desarrollo y luego
digamos, la terapéutica debe tener en cuenta ese desarrollo, esas fases mediante las cuales se desarrolla la enfermedad. Muy bien, con la delincuencia entonces era posible hacer más o menos lo mismo en esta pretensión. Normalmente se le atribuye a Lombroso, que es el padre de los positivistas criminológicos, la idea de que la conformación anatómica determinaba la- la delincuencia. Efectivamente, Lombroso hace una descripción muy exhaustiva de los caracteres anatómicos y faciales de los delincuentes. Las orejas en forma de asa, la nariz achatada, la frente hacia atrás, el mentón también prominente, a veces los brazos largos, la cabeza, la forma de la cabeza. Así que él dedica el primer tomo de su obra, El Uomo Delincuente, lo dedica a la descripción anatómica, pero no es que ignorara los factores ambientales. Em, Él dedicó el último tomo a los factores criminológicos ambientales, criminógenos, digamos, factores criminógenos ambientales. Porque también, desde la perspectiva del positivismo, tenía que ver el ambiente. ¿Sí? No eran, en este sentido, ingenuos respecto del papel del ambiente, todo lo contrario. Bueno, muy bien. Esta idea de la enfermedad, perdón, de la delincuencia como enfermedad, tiene, digamos, una parte buena, diríamos así, y una mala. La parte buena implica que hay un gran optimismo respecto de las posibilidades de la ciencia en la mejora de la sociedad, particularmente de las personas que delinquen. La parte mala es que en muchos casos se trasunta un pesimismo acerca de la naturaleza humana, por ejemplo, los que nacen delincuentes. Em, y eso es interpretado como algo propio del individuo, algo que el individuo trae impreso en sus genes, en su propio desarrollo. Son sus taras. Muy bien. Vamos a seguir a partir de acá con la cuestión de los derechos humanos que nos interesa particularmente. Perdón, que